residuo, ¿sí?, del fármaco por la forma de administración. Si le diéramos por vía oral comprimidos de corticoide, no hay ese efecto adverso, ¿sí? No es porque es oral, es por la forma de administración con el inhalador dosis medidas, ¿sí? ¿Y cómo solucionamos esta complicación? Con algo tan básico y tan sencillo como decirle al pacientito que enjuague la boquita después de haberse administrado, mejor si lo hace con un enjuague bucal y que escupa y ya está, ¿sí? Entonces con eso evitamos cualquier complicación adversa. El impacto sobre el crecimiento, como vamos a ver siempre, va a ser fundamentalmente importante en los niños, porque si fuera un paciente adulto no es relevante pues que ya no crezca porque ya ha terminado de crecer, ¿no es cierto? Entonces sí es muy importante considerar esos elementos. También es importante esto, hay más riesgo de osteoporosis y de cataratas, que son efectos adversos muy peligrosos y con graves consecuencias para el paciente, sea adulto o niño. Entonces, por estas razones que se limita un poquito el uso de los corticoides, pero fíjense, normalmente cuando uso corticoides como terapia coadyuvante, a los simpáticos médicos y demás, se suele utilizar por lo menos entre 10 a 12 semanas. O sea que estamos hablando de meses de tratamiento, ¿sí? Y eso es lo mínimo que se utiliza. Y probablemente con 10 a 12 semanas no voy a tener un impacto tan significativo en estos aspectos, pero sí los tengo que vigilar. Pero si resulta que necesito usar medio año, un año, hasta 2 años, como se ha hecho en algún momento, por supuesto que voy a tener mucho más efectos adversos, ¿no? Entonces, cuando realmente necesito utilizar por periodos tan largos como varios meses o años, se recomienda hacer pausas terapéuticas, sobre todo si es paciente pediátrico, por decirle, le doy 6 meses de tratamiento y hago un mes de pausa. Porque así le voy a permitir que exista el crecimiento compensatorio y el impacto final sobre su talla no va a ser tan significativo, ¿sí? Ahora, como alternativa a estos grandes efectos adversos que tenemos, se ha postulado la ciclesomida. Fíjense, con la ciclesomida, este es un corticoide, pero que es un profármaco. ¿Qué implica que sea un profármaco? Que cuando le doy al paciente no está activo, ¿sí? Todavía no está activado. Y lo que necesita para activarse es llegar a las células epiteliales del pulmón y ahí recién se va a activar. Entonces, justamente esa característica de activación en una zona específica permite que su toxicidad sea más baja, porque menos cantidad de fármaco llega a otros epitelios, a otros sitios, y hay menos efectos adversos, ¿sí? Entonces, fíjense, este profármaco se va a hidrolizar a C21 decisobutiril ciclesonida, desciclesonida o RM1, que se le conoce, en los pulmones. Y justamente, fíjense, su afinidad por el tejido pulmonar es 120 veces mayor que por cualquier otro tejido, lo cual determina que la gran mayoría del fármaco se queda en la vía respiratoria y muy poco va hacia la parte sistémica, ¿sí? Eso se ha logrado mejorar, sin embargo es un fármaco que todavía sigue siendo bastante costoso. Entonces, en adultos y en adolescentes se recomienda de 80 hasta 320 microgramos por día, ya sea en una o 2 administraciones diarias. Por ejemplo, fíjense que tenemos aquí título de muestra, viene de 50 microgramos. Pues en general es en cada narinetita y estamos con 100 microgramos. ¿Sí? Normalmente cuando usamos este fármaco, ya a las 24 horas de iniciar el tratamiento, vamos a ver una diferencia significativa en el paciente. Y obviamente, si al principio dijimos, no vamos a ser un poco agresivos, vamos a iniciar con dosis altas, pero después vamos a ir manteniendo con la menor dosis posible. Si por ejemplo con 50 microgramos mi paciente está estable, perfecto, bárbaro, solo con 50 microgramos no manejo. Siempre decimos, la menor dosis eficaz es la mejor dosis que existe para el paciente. Obviamente no me sirve decir, ay, le estoy dando la menor dosis y el paciente está con muchos síntomas, no sirve para nada. Tiene que ser la dosis que consigue la eficacia terapéutica que estoy buscando.
Si tengo que darle más dosis para conseguir el efecto, ni modo, le doy más dosis. ¿Sí? Entonces, muy importante esa vigilancia. Y acá tenemos otro grupo de fármacos importantes, que son los inhibidores de los leucotrienos. Aquí tenemos, y bueno, si se acuerdan en el glucosaminoides, los hemos mencionado un poquito, ¿no? Al xilotón, que es inhibidor de la 5-lipoxigenasa, y al montelukast y sapienducast, que son inhibidores de los leucotrienos de 4. Entonces, si recuerdan, cuando vimos la vía de la, así viene la COX, viene la LOX, que es la lipoxigenasa, y la epoxigenasa, ¿no? Entonces, por esta vía se producen los leucotrienos, ¿no? Si se acuerdan, decíamos los hidroxiperoxidrosantetrenoicos, los hidroxiperoxidrosantetrenoicos, que finalmente nos van a producir los leucotrienos. Y estos leucotrienos son los que están ligados, pero así de forma muy íntima, con la hiperreactividad, sobre todo la hiperreactividad bronquial. Y por eso es que se ha visto que si yo bloqueo a estos, tengo una gran mejoría de la hiperreactividad del paciente. ¿Sí? Entonces, estos dos grupos, fíjense, el xilotón lo que hace es bloquear a la lipoxigenasa, lo bloquea más arriba en la vía metabólica. El montelukast y el sapienducast no bloquean, no evitan que se sinteticen leucotrienos, lo que hacen es bloquear sus receptores, y así, aunque haya leucotrieno, no puede estimular sus receptores. En los dos casos, el efecto es el mismo, menos efecto de leucotrienos, ¿sí? Por eso son inhibidores de leucotrienos. ¿Qué consigo si disminuyo la actividad de los leucotrienos? Primero, inhibir la quimiotaxis de los polimorfos nucleares, sobre todo de los neutrófilos, mediado por leucotrienos B4. Disminuyo la reactividad bronquial, disminuyo el edema en la vía respiratoria, disminuyo la hipersecreción y las secreciones mediadoras de la inflamación, y disminuyo la broncoconstricción. Todo esto hace que el paciente tenga una mejor respuesta cuando está expuesto a los alérgenos. Por ejemplo, les digo, ¿no? Niñitos que no podían acercarse a un perrito, a un gatito, porque ya iniciaban crisis así de hiperreactivos eran, después de hacer ciclos con estos fármacos, logran hasta jugar con las mascotitas sin llegar a crisis, así un poquito estornuda y ya está, pero hasta ahí, ¿sí? O por ejemplo, pacientitos que llegaban a nuestra época de invierno y en invierno hacían 3, 4, 6 crisis, entonces están medicados todo el invierno y hacen una exagerando. En el mejor de los casos, ni una crisis durante todo el invierno, ¿sí? Entonces, realmente genera una transición, un cambio en la inmunidad, en la hiperreactividad del paciente, ¿sí? Ahora, en base a todo esto que hemos descrito de este grupo farmacológico, les preguntaré, si mi paciente está con una crisis asmática, ¿estos fármacos servirán para la crisis? ¿Revertirán la crisis? ¿Será que revierten la crisis? ¿Qué dices? ¿Quién dice sí? ¿Por qué dices que sí? Porque los efectos pueden disminuir el edema. En la crisis podemos encontrar edema. Hay veces la reactividad bronquial disminuye también. La respuesta es no, no sirven para la crisis, ¿sí? ¿Por qué? Todos estos efectos benéficos que estamos viendo son secundarios a la inhibición de los leucotrienos, ¿sí? Y en una crisis ya hay cualquier cantidad de leucotrienos activos unidos a sus receptores, ya hay edema, ya hay broncoespasmo, ya hay células inflamatorias, ya hay mediadores de la inflamación, o sea, ya hay todo. Y estos no van a revertir lo que ya existe, lo que ya está actuando en la crisis. En la crisis va a ser el broncodilatador y el corticoide los que nos van a ayudar. Y como hemos dicho antes, el corticoide no va a actuar inmediatamente siquiera, va a ser lento, pero sí tengo que darle. Entonces estos fármacos no sirven para las crisis.
me adelanto y aunque se liberen sus leucotrienos no van a poder actuar y no va a llegar a crisis mi paciente. Entonces son excelentes fármacos para prevención, pero no revierten una crisis que ya está instaurada. ¿Sí? Entonces por eso decimos, me van a ayudar a prevenir broncoespasmo, a evitar que se llegue hasta una crisis. Por ejemplo, les digo, ¿no? Cuando mi paciente se va a exponer a los antígenos, decíamos, ¿no? Cuando se va a exponer a los animalitos. Pero ¿qué es importante cuando hablamos de estos fármacos? Estos fármacos no se usan una semanita y ya está el paciente listo, desensibilizado, que vaya a jugar con los perritos. No. Lo mínimo que se tienen que usar estos fármacos son 2 a 3 meses si quiero ver ese cambio en la populación del paciente. ¿Sí? Entonces, y se puede hacer ciclos de 6 meses, de 1 año, de 2 años inclusive, dependiendo del grado de reactividad del paciente. ¿Sí? Y fíjense, cuando después de haber completado esos ciclos de 2-3 meses se expone al antígeno que le desencadenaba la reacción, ahí vamos a ver la diferencia de la reacción. ¿Sí? O por ejemplo, alguna vez le dicen, no, pero si el ejercicio le desencadena crisis, entonces que no moleste pues el paciente, que se quede quieto, ¿no? Que no haga ejercicio. ¿Y quiénes creen que es importante las crisis asociadas al ejercicio? ¿Quién les dará crisis asmáticas cuando hacen ejercicio? Difícil que lo ves para hacer ejercicio. Ahí no le va a dar crisis asmática, le va a dar soroche, mal de altura. Porque si el paciente sabe que le da crisis cuando hace ejercicio, no hace pues, ¿no? Entonces, los niños, al chiqui le da crisis cuando va al kinder. ¿Por qué? Porque si chiqui no te vas a, Juanito, te vas a quedar pacientito. No, pero se da la vuelta a la profe, está bien, ¿no? Dicen al recreo, vas a salir, te vas a quedar quietito, sentadito. Ya, sale, está correteando ahí con sus amigos y empieza a jugar. ¿Sí? Porque es parte de su desarrollo. No lo puedo amarrar a la silla al Juanito y decirle no juegues, no corras con tus amigos. O sea, le voy a decir, pero no me va a hacer caso. Porque es niño. Tiene que interaccionar, tiene que jugar. ¿Sí? Entonces ahí me va a ser difícil controlarlo y evitar que se mueva. Entonces va a tener crisis con el ejercicio. Pues ya sé que cuando va al kinder se aloca jugando, ahí lo voy a mantener medicado. ¿Sí? Entonces, vean, sí nos ayuda bastante si hemos logrado identificar el alérgeno específico. Pero a veces decíamos, conozco el alérgeno, pero no lo puedo controlar. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente resulta que lo que le desencadena sus crisis es el polen. Y en Europa, que tienen 8 meses de invierno y 4 de verano, llega el verano y amarillas las calles llenitas de polen, llenos los autos de polen, las casas de polen, todo lleno de polen. A ver, díganle al paciente que no se exponga al polen, va a andar en su cápsula ahí para no exponerse, ¿no? Entonces, aunque sí conozco el alérgeno, no puedo evitar que entre en contacto con el alérgeno de mi paciente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya sé que en esta época va a empezar la polinización, medicar. Probablemente me haga alguna crisis algún rato, pero en general no va a estornudar un poquito se le hematizarán los ojitos, pero va a estar estable, porque lo voy a mantener medicado toda esa época. ¿Sí? Entonces ahí es que me van a servir fabulosamente estos fármacos. Fíjense cómo damos las dosis. En adultos y mayores de 12 años el Xylotol se da 600 miligramos cada 6 horas, o sea que sí son dosis altitas, ¿no? 2.400 miligramos día, ¿sí? Eso es altito. Safirrucas, 20 miligramos cada 12 horas. Ya, está mejor, más fácil, el pacientito se acuerda 2 veces al día, sus 20 miligramos y ya está. Pero este es el que es más lindo, es una belleza para usarlo en la paciente. El Montelukast, van a ver que es el que más usamos, porque al adulto le doy su tabletita de 10 miligramitos, unita por día, y ya está. Y para los chiquis les doy de 4 o 5 miligramitos, una al día,
4 o 5, o sea, es muy cerquita, ¿no? Es porque algunos laboratorios traen 4 y otros traen 5. No sé por qué hacen eso. Pero bueno, las dos sirven. Puedo darle 4, puedo darle 5. ¿Sí? Pero tiene que tomar todos los días, mínimo 2 meses, si queremos ver un cambio real en la hiperreactividad del paciente. ¿Sí? Y aunque no crean, sí es muy importante lo que decimos, no ver en la casa, como decíamos, las ropitas que sean peluditas, que acumulen polvo, que acumulen ácaro, las frazaditas que sean peluditas, que también acumulan, si hay alfajoritas, sea gatitos, sea perritos, o sea, sí hay que controlar los factores externos. Porque si, por más bueno que sea el fármaco que usamos, si está todo el tiempo en constante contacto con el alérgeno, igual va a ser eso. ¿Sí? Pues hay que tratar de limitar por lo menos la primera fase hasta que se les sensibilice un poquito al paciente. Y sí, gracias a Dios ya tenemos en el medio alergólogos. Antes no teníamos, pero ahora ya tenemos un parcito por lo menos, y que hacen esos test ahí donde les hacen de todas las pruebas para ver a qué tienen alergia y no sé qué. Entonces, de verdad, los pacientitos quedan tan contentos que dicen, Doc, me ha cambiado la vida porque no podía salir, no podía ir allá. Venía el jardinero a cortar el jardín y Dios mío tenía que encerrarme porque, aunque no crean, tenemos un montón de pacientes alérgicos en paz. ¿No? Entonces los alergólogos les hacen sus test y les dicen, tienes alergia a estas 20 sustancias, vamos a usar las vacunas. Y usan más o menos entre 6 meses a un año, hacen preparados que tienen el alérgeno con inmunomoduladores, tienen que recibir. Van desensibilizando su cuerpo. Y si por decirles el paciente era alérgico a 20 cosas y ahora es a 1, pues súper feliz y contento. Te dicen, ya puedo hacer esto, otro, ya esto no me hace reacción. ¿Sí? Y si ha quedado a nada, pues mejor, el paciente está encantadísimo. Y no es tan caro como pensábamos que era súper caro, pero no, vale la pena. Realmente vale la pena esos tratamientos que hacen justamente. Bien, dentro de este tema también es importante hablar un poquito de los antitusivos y de los mucolíticos y los estructurantes. Entonces los vamos a revisar también. Por ejemplo, cuando hablamos de antitusivos, recuerden que la tos es una respuesta refleja, ¿cierto? ¿Qué nos puede producir tos? ¿Cómo? Ya, si hay sequedad de la vía respiratoria, vamos a empezar a toser, pero ¿y por qué la sequedad nos produce tos? ¿Qué han visto en fisiología? Porque además van a ver que a veces el paciente ha estado con fiebre, ha estado con flemas, ha estado con dolor de cabeza, ha estado con un montón de cosas y no venía. Ha empezado a toser como loco, la tos no lo deja en paz y recién viene. Y viene por la tos. Entonces la tos sí es una causa muy común de consulta. O a veces al chiqui no le dan bola, ha estado con fiebre, ha estado mal el enano varios días y cuando empieza a toser recién lo trae. Porque no les deja dormir cuando tose. Sí, algo pasa así malvados. Entonces, ¿qué tosemos? La sequedad voy a toser, sí, pero ¿qué hace la sequedad para que yo tenga tos? ¿Produce moco? Entonces, ¿hay sequedad o algo? ¿Cómo es eso? Pues si hay moco, no hay sequedad. Hay secreciones. Recuerden que la tos es una respuesta refleja. La tos no es mala, la tos me está protegiendo. ¿Sí? Se activa cuando el cerebro piensa que hay riesgo de que la vía aérea se obstruya y que no pueda haber un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, cualquier situación, circunstancia o elemento que determine riesgo en la vía respiratoria va a desencadenar tos. Como decía su compañero, si mi mucosa se seca, ¿qué va a pasar si se seca? Va a generar broncoespasmo, ¿sí? Espasmo en la vía respiratoria y el cerebro va a decir, uy, se puede obstruir el paso de aire, va a desencadenar tos para liberar esa vía, ¿sí? Si aparecen secreciones, si hay flemas, si hay secreciones intensas, el cerebro igual dice, uy, está lleno de algo, se puede tapar y no va a respirar el paciente, entonces desencadena tos para sacar esas secreciones, ¿sí? Si está edematizada mi vía respiratoria, está inflamada, como decíamos, no puede ser en condiciones normales es así, cuando está edematizado el tejido se vuelve gordo, pues. Entonces
hay menor calibre y el cerebro dice algo está obstruyendo la vía respiratoria, entonces desencadena tos para tratar de liberar. Si está dermatizado, ¿va a liberar? Nada, la tos no va a liberar nada, entonces más bien va a empezar a producir daño, ¿sí? Entonces, si bien la tos está intentando protegerme, puede ser molestosa para el paciente y también dañina. Si hubiera un cuerpo extraño, también se va a activar la tos para tratar de liberar esa vía aérea y que no se produzca una obstrucción del aire. Entonces, vean, en condiciones normales la tos es buena, me está protegiendo, me está cuidando. Pero resulta que como toda medicina nada es blanco y negro, no más, tengo distintos tipos de tos, ¿sí? ¿Se acuerdan? La tos puede ser productiva o puede ser no productiva, también conocida como tos seca o irritativa. Entonces, en esta primera tos productiva hay flemas, lo que decimos esputo, ¿sí? Entonces el paciente tiene unas flemas amarillo, verdosas y demás, y esto es característico de cuadros infecciosos. ¿Qué quiere decir? Que es de ese color, de esas características, porque está lleno de bacterias, de microorganismos, ¿sí? Entonces la literatura me dice, las dosis productivas que tienen flemas no se deben tratar con antitusivo. Porque ¿qué hace el antitusivo? Bloquea la tos, para que no tengas tos. Pero aquí, si bloqueo la tos, voy a hacer que esas flemas que tienen bacterias, que tienen microorganismos, se queden en la vía respiratoria y esas bacterias proliferen más y se le complica al paciente. Entonces, por eso me dice, cuando la tos es productiva, hay que dejar que siga su proceso, que salgan esas flemas, es mejor. Así estoy sacando el microorganismo de mi organismo. Estoy medio sonsa hoy día, estoy con un antihistamínico, así que a ratos me puedo lograr, es por eso. Digo alguna soncera, me dicen, pero voy a preguntar. Entonces es muy importante recordar eso, ¿sí? En cambio, en la tos no productiva, seca o irritativa, me dice, no hay esputo, no hay flemas, pero el paciente tiene tos, ¿sí? ¿Y qué puede ser? Por ejemplo, puede ser algo que irrita la vía respiratoria y la mucosita está inflamada, pero no hay bacterias, no hay microorganismos, ¿sí? O por ejemplo, puede ser un fármaco. ¿Se acuerdan de los dietas cuál producía tos? Ya les he dicho la respuesta. ¿Se acuerdan qué grupo farmacológico producía tos? He formulado mal mi pregunta. El enalapril, que es de los IECAS, su efecto adverso principal es tos. Y es una tos seca, irritativa. Mientras el paciente tome enalapril, va a seguir tosiendo, porque no hay producción. La razón por la que se produce tos, ¿cuál es? ¿Qué dieta puede producir tos? ¿Qué vía metabólica se actúa y se activa paralelamente a la del sistema de función neuronal? ¿Tan peor que yo? ¿Ustedes están medicados también o qué? ¿Sí? Voy a hablar de la vida. Bueno. Paralelamente al sistema renina angiotensina aldosterona se activaba la vía de las bradicininas, ¿se acuerdan? Bradicinina y sustancia P, y eso produce tos porque genera irritación. Entonces, mientras el paciente tome ese fármaco, va a seguir tosiendo. ¿Puedo darle antitusivo a ese paciente? Puede, pero será más útil quitarle el hierro, pues cambiarle por una a dos y ya está. ¿Sí? Porque ya digo la causa. Entonces, debo analizar riesgo-beneficio. Y este siguiente gráfico nos va a ayudar a entender mejor esto. Fíjense, toda esta lista son causas que pueden producirme tos. Fíjense, por ejemplo, este reflujo gastroesofágico. ¿Es un problema respiratorio? Ni siquiera es un problema respiratorio. ¿Y por qué producirá reflujo tos? ¿Cómo? Explica.
cavidad del mediastino y esa irritación afectar la vía respiratoria y generar una tos irritativa, ¿sí? Entonces, aunque yo le dé antitusivo, si no corrijo el problema gástrico, la tos no va a desaparecer, ¿sí? Entonces tengo que resolver el tiempo para que esa tos se corrija. Por ejemplo, aquí, en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, es común que tengan secreciones, pero no es esputo, ¿sí? Suelen ser secreciones translúcidas, un poquito blanquecinas, y no son grandes cantidades. Pero si no controlo las secreciones, el paciente va a tener tos persistente, ¿sí? Entonces es muy importante formular, más que el antitusivo en estos pacientes, sirven los mucolíticos, que vamos a ver también, ¿sí? Esta era, sí está aumentando la incidencia antes del COVID, pero post-COVID se han disparado los incidencias de las toses post-virales. ¿Alguno de ustedes se ha enfermado últimamente con el COVID? ¿No? Van a ver que muchos de nuestros pacientes ya antes del COVID pasaba que se resfriaban como un gripal y te pasaba el cuadro respiratorio y quedaba una tosecita seca. No fuerte tampoco, ¿no? Pero de rato o comían algo, un picantito, digamos, y les irritaba y empezaba a quedaba sensible la garganta. O por ejemplo el pacientito, ¿no es cierto?, me atoro mucho, o mi saliva, y verdad, pues como quedaba irritada y inflamadita la gargantita, estaban hablando un poquito de saliva, se atoraba, empezaban, porque se atoraban con su propia saliva, ¿sí? Y eso les ha durado 6 meses, un año, a veces un poco más, post-COVID. Y bueno, antes del COVID teníamos como cuadros gripales habituales, pero era rarito, así, un pacientito nomás, más sencillo, ¿sí? Pero con el COVID es bien característico. Entonces, a veces incluso hay que apoyar un poquito con fisioterapia para que termine de revitalizar la mucosita, vitaminar y demás para que lo revitalice, ¿sí? Neoplasias, tuberculosis, sarcoidosis, el antitusivo aquí no me va a hacer nada. Tengo que ver la causa del problema y ver si la puedo solucionar, ¿sí? Igual con los tumores, los aneurismas, las neumonías, los abscesos. Fíjense la insuficiencia cardíaca otra vez, nada que ver con la vía respiratoria, porque el paciente va a tener tos persistente por la insuficiencia. Pues puedo ayudar con el antitusivo, pero no voy a resolver nada, ¿sí? Aunque no crean, es súper importante y muchas veces se pasa por alto. Cuerpos extraños, ¿sí? Entonces ahí a veces les cuento, había una niña que tenía 4 o 5 añitos, estaba como 3 meses rotando de médico en médico, que le trataron para neumonía, que le trataron para parencomitalitis, que le trataron para un montón de cosas porque tenía tos, y nunca remitía la tos. Cuando a uno de los pediatras se le ocurre decir, le haremos una endoscopía, está raro esto, o sea, ¿por qué no remite tanto tiempo? Le han dado esto, no le han dado nada. Le hacen la endoscopía y tenía una moneda incrustada que además había estado tanto tiempo ahí que había generado una fístula entre la tráquea y el esófago. Entonces obviamente comía y empezaba a toser, y se pasaba parte del alimento hacia la vía respiratoria, ¿sí? Y súper peligroso además, ¿no? Y pues la mamá que hace memoria y no sé qué, se acordaba que como 3 o 4 meses antes le dio unas moneditas para que juegue, y claro, se perdieron algunas y nadie se dio cuenta que se tragó la moneda y no pasó, porque a veces pasa, o a veces se tranca y pues es una emergencia, pero logró pasar, pero se quedó ahí trancado hasta la mitad y ahí generó la fístula. Entonces es muy importante verificar, sobre todo en los chicos. Los chiquis siempre les decimos, no se meten todo a sus orejas, a sus narices, a su boca, todo, llantitas de autos, habas, albergues, no se imaginan las cosas que meten a sus orejas y a su boca. Entonces siempre hay que mirar. Por eso dicen, no, estos juguetes no son aptos para menores de 3 años, porque si son pequeñitas las partecitas se meten a todos los edificios. Entonces es importante verificar que no sean muy distraídos. Porque aunque le damos antitusivo, va a persistir hasta que no se tenga su distraído. ¿Sí? Bien, y por supuesto, como ya mencionamos, los fármacos también, como los AINES, los Vietras, que son de los que más conocemos.
La tos seca irritativa sí se trata con antitusivos. Pero yo siempre les digo, no se olviden que no hay absolutos en medicina. Estamos tratando pacientes. Entonces puede ser que, por ejemplo, es una infección bacteriana, hay flebas, hay escudo, qué sé yo, y ustedes ya le han dado el antibacteriano, están cubriendo la infección microbiana, pero el pacientito, pucha, tose tanto que se orina, ¿no? O tose tanto que no puede comer, que no puede dormir. Entonces no te voy a decir, no, Juanito, espera nomás unos 3, 4 días y ya va a hacer efecto el antibacteriano. Si realmente la tos es demasiado intensa, sí puedo ayudar con el antitusivo hasta que el antibiótico ya empiece a internar en el paciente, ¿sí? Depende. Pero si me dice, no, en la mañana un poquito me da un ataquecito de tos, pero después en el día estoy tranquilo, ok, ahí no necesito darle el antitusivo, hago nomás el tratamiento específico, ¿sí? Entonces no se olviden siempre valorar la condición del paciente. Si está muy comprometido, puedo ayudar, pero si no, no es necesario, ¿sí? Bien, entonces tenemos fármacos que actúan en el centro de la tos. Ahí vamos a ver la codeína, al dextromethorfano, que son opioides. Los que actúan en la rama aferente del reflejo de la tos, donde vemos anestésicos locales, tirocaína, benzocaína en general. Estos no tienen gran ciencia, ¿no? Son pastillitas que contienen anestésico, anestesia en la zona y la tos disminuye. Pero termina su efecto y la tos regresa, ¿sí? Por ejemplo, han debido ver el idol, ¿no? Que viene en saborcitos y no sé qué. Chupa el pacientito la pastillita, siente mejoría y deja de toser, porque estamos anestesiando la zona. Pero si no resolvemos la causa de por qué está tosiendo, si está inflamada la gargantita, desinflamamos, va a terminar la pastillita y va a volver a toser, ¿sí? Entonces es muy importante ver las causas. Y estos también ya los conocemos, los hemos visto en fármaco 1, los que modifican a nivel mucociliar o actúan en la rama diferente del reflejo de la tos, como por ejemplo los antihistamínicos, los anticolinérgicos, que nos van a ayudar a disminuir un poco las secreciones y eso va a disminuir el reflejo mucígeno en el paciente. Pero aquí es muy importante que, al ser antihistamínicos, anticolinérgicos, disminuidores de las secreciones, pueden generar sequedad en la mucosa. Y si la mucosa se seca demasiado, el paciente va a empezar a toser otra vez. Entonces, hay que ir analizando. Y siempre, como siempre les digo, acostúmbrense a tratar enfermedades y no síntomas de enfermedades. Porque si solo miro el síntoma, la enfermedad se me puede seguir comunicando o la paso por alto y el problema persiste, ¿sí? Que me voy a dar cuenta tarde. Bien, entonces vamos a empezar con la codeína. La codeína es uno de nuestros antitusivos más antiguos y el punto importante con la codeína es que es un opioide, ¿sí? ¿De qué derivan los opioides? Del papavero somnífero, la planta del opio. ¿Qué más conocen que deriva del opio? La morfina, si hablamos de fármacos, el fentanilo. ¿Han escuchado hablar del fentanilo? Le conocen como la droga zombie, ¿sí? Es un fármaco, de hecho, de uso hospitalario principalmente, es súper potente, pero en Estados Unidos ha producido epidemias de zombies, vamos a decir, así le llaman, porque literalmente es tan, pero tan adictivo que el paciente deja de ser un ser vivo y vive solo para drogarse. No le importa comer, no le importa trabajar, no le importa nada. Y se van deteriorando, están caminando así, se les está pudriendo su piel y están caminando así como zombies en las calles buscando la droga. Y tienen comunidades enteras de gente que está así en condición de calle, en condiciones deplorables, porque son adictos a fentanilo y solo viven para drogarse. Es una droga muy pesada, ¿no? No teníamos en el medio, pero ya nos han informado que sí está ligado. Pues probablemente sí que están en pacientes así, es súper adictivo, súper adictivo. Entonces, es de esta misma familia, ¿sí? Y obviamente la heroína, que es una droga más conocida, no tan adictiva, pero también muy adictiva, también es de la misma familia. Entonces, fíjense, justamente por ser de esa familia, que producen tolerancia por sus dependencias, sus drogas, entonces los fármacos de este grupo son fármacos de prescripción controlada. ¿Qué quiere decir? Que no debería poder comprar sin una receta valorada, que deberían controlarse
parece que dicen, ay, es que es para mí, para la tos, y yo al gustado de importancia y ya me da. Y bueno, peor en nuestro medio que todo se consigue sin receta es. Entonces, fíjense, ¿qué va a hacer la codeína? Va a inhibir el centro de la tos a nivel central y el paciente va a dejar de toser. Pero si la causa persiste, la tos va a regresar. Entonces, hay comprimidos de 30 miligramos y jarabe de 10 miligramos en 5 meses. En los adultos, la dosis recomendada es de 5 a 10 ml cada 8 horas, o si hay gotitas, 40 gotitas cada 8 horas. En los niños, de 0.12 a 0.25 miligramos por kilogramo, o en gotas, una gota por cada kilo, que son 20 kilos, 20 gotas. Entonces, fíjense, si mi jarabe viene de 10 miligramos en 5 ml, si quiero darle 0.12 al Juanito, ¿cuántos ml tendría que darle? Háganse con la práctica. Pesa 20 kilos el Juanito. ¿El Juanito no crees? Vamos a cambiar de peso. ¿Cómo sería? 0.12 por 20 por 5, 21, 1.2 ml, ¿no? Una dosis mínima, no podemos darle. Nos pasamos, ¿no? ¿Sí? Pues no se olviden que tienen que practicar su cálculo y bien, aquí están los efectos adversos. Puede producir hipersensibilidad, náuseas, constipación, que bueno, no son graves. Este es el más peligroso, la depresión respiratoria, porque además la depresión respiratoria aumenta si los dosis son mayores y los pacientes más sensibles son ancianitos o pacientes con problemas respiratorios. También puede producir sedación y la depresión neurológica es muy significativa y los efectos se empeoran con el alcohol. Por eso les he puesto esa foto ahí. ¿Conoce? Siempre me decían el nombre y me olvidaba, pero ya me acuerdo ahora. Se llama limo. Si ustedes van a los boliches alguna vez a bolichar, van a ver que hay limo. Y el limo es preparado, o sea, es un trago que se prepara con jarabe para la tos, que tiene codeína. ¿Sí? Entonces ponen jarabe para la tos, como está ahí en el dibujo, spray y pues no sé qué bebida alcohólica es. Y por eso tiene ese color así púrpura. Y este también han hecho el programa en los Simpsons, ¿no? La llamarada OE, no sé qué, con jarabe para la tos viene de esto, o sea, es un trago que sí existe. Y para que vean qué mal se controla el jarabe para la tos, porque le ponen codeína al trago y estamos diciendo que sus efectos adversos son mayores cuando se mezcla con alcohol. Y yo les digo, ¿y toma un vasito y se van a su casa? En general no. Antes se piden, qué sé yo, hágame jarra y pues van tomando y qué sé yo. Entonces es importante porque no se controla. ¿Sí? Y obviamente puede ser que viene un paciente intoxicado, yo pienso que es una intoxicación por alcohol no más, y resulta que también tiene opioide y es más peligroso. ¿Sí? Entonces también tengo que saber lo que es. Bien, después de la codeína se ha producido el dextrometorfano y algunos dicen, bueno, dextrometorfano más seguro porque no es opioide, no tiene tolerancia, no sé qué. No, sigue siendo de la misma familia. ¿Sí? La diferencia es que sus efectos adversos son menos frecuentes y menos intensos, nada más. Pero dextrometorfano sigue teniendo el potencial de adicción y sigue siendo opioide. Entonces, fíjense, también inhibe el centro de la tos. Tenemos jarabes de 10 y de 15 miligramos en 5 ml. En los adultos se recomienda de 5 a 10 ml cada 8, cada 12 horas, aunque más frecuente será cada 8. Y en los niños 2.5 ml cada 6. Entonces, fíjense, si a un pediatra usted le
menos intensa con relación a la codeína. O sea, sí tiene los mismos efectos adversos, pero menos intensos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no sea peligroso. Igual hay que usar con calma. ¿Por qué? Y hay que ser muy enfáticos con el paciente, porque el paciente tiene la manía de decir, jarabito para la tos no haces y quiere tomarse cada 2 horas. Hemos dicho que tome cada 8, tose un poquito y ya quiere tomar un minuto. ¿Sí? Entonces la sobremedicación por parte del paciente es muy común y hay que tomarla en cuenta. Bien, aquí vamos a hablar de los mucolíticos y de los expectorantes. Cuando hablamos de los mucolíticos, su nombre nos dice, van a ser fármacos que modifican las propiedades físico-químicas del moco, de las secreciones traqueobronquiales, para que la expectoración sea más eficaz y más cómoda para el paciente, vale decir, facilitan la salida de las secreciones, pero además hace que se produzcan menos secreciones. ¿Sí? En cambio, los expectorantes, fíjense, estimulan mecanismos de expulsión de moco, vale decir, el expectorante literalmente produce tos. ¿Y cómo va a producir tos? Porque va a irritar la vía respiratoria, va a generar espasmo bronquial y eso va a desencadenar la tos. Por lo tanto, cuando uso expectorante, mi objetivo específicamente es que el paciente tenga tos para sacar sus flemas. ¿Sí? Eso hace el expectorante. Y por eso es que van a ver que hay autores que cuestionan la utilidad de los expectorantes porque dicen, yo no debería tener que darle algo al paciente para inducirle tos. Si hay secreciones, qué sé yo, su propio organismo va a inducir tos, yo no necesito un toxina. ¿Sí? Pero van a ver que sí pasa, sobre todo en los niños, a veces que no logran botar las fleminas. ¿Sí? Incluso el adulto que sabe expectorar a veces dice, no sé qué pasa esta vez este cuadro, no puedo sacar las flemas, parece que se han pegado ahí a mi vía respiratoria, pues está costando. Entonces nos puede ayudar. Obviamente algo que nos ayuda muchísimo es la hidratación del paciente. Tiene que hidratarse. Le tenemos que decir que se tiene que hidratar muchísimo. Y nos va a decir que cuando se hidrata empieza a tener más flemas. Le decimos, es normal. Como se están hidratando van a empezar a salir más, pero si salen es mejor. ¿Sí? Entonces también hay que ver un poquito esos aspectos. Entonces vamos a empezar con los mucolíticos. No vamos a ver todos, vamos a ver los de uso más común, los más importantes. Y el que no podemos dejar de ver y conocer y el de saber es la N-acetilcisteína, más conocida como cisteína. Entonces la acetilcisteína es uno de nuestros mucolíticos más útiles y más utilizados. En pandemia nos ha servido para el paciente con COVID fabulosamente. Y puede servir en cualquier paciente que está con muchas secreciones y esas secreciones que están generando tos o que están generando incomodidad porque no puede terminar de remitir el cuerpo. El mucolítico es una plaza. ¿Sí? Entonces, la acetilcisteína, ¿qué hace? Rompe los puentes disulfuro de la cisteína, las mucoproteínas, en las inmunoglobulinas y la celoalbúmina, es decir, reduce la viscosidad del moco. Entonces, por un lado hace que salgan más fácil las secreciones, pero además que disminuya potencialmente su producción. En pacientes que están con secrecioncitas que no son infecciosas, estos mucolíticos van a verlos. Y en los pacientitos con COVID que tenían neumonía y que esas neumonías estaban con sus pulmoncitos súper congestionados, llenos de secreciones, nos ha servido muchísimo. ¿Sí? Y en neumonías en general va muy bien el mucolítico. Este último párrafo no es aplicable para cuadros respiratorios. Fíjense, sirve para sintetizar glutatión. ¿Para qué sirve el glutatión? ¿Verdad? ¿Para qué sirve? El glutatión es una de nuestras principales sustancias detoxificantes a nivel hepático. ¿Sí? Entonces el glutatión es súper importante para la detoxificación hepática. Por ejemplo, se le da acetilcisteína al paciente que se intoxica con paracetamol, porque la intoxicación por paracetamol está ligada al agotamiento del glutatión. Le damos acetilcisteína, recuperamos el glutatión y se empieza a desintoxicar el paracetamol. ¿Sí? Entonces el glutatión además se está trabajando muchísimo en tratamientos anti-age, es decir, anti-envejecimiento, y en
¿sí? Porque el glutatión lo que hace es mantener a las células sanas viables, sanitas, sin oxidación, curar a las enfermas y ayudar a eliminar a las que están lesionadas y que ya no sirven. Entonces están haciendo tratamientos bien interesantes con glutatión, pero hay que tener cuidado porque hay comerciantes, como siempre decimos, inescrupulosos, que le están ofreciendo al paciente glutatión como un producto que se llama Inmunocal, que dice que es nuevo, que lo último para el cáncer, no sé qué, y sus propagadas buenísimas, y es caro, y sí hay en nuestro país, porque me ha hecho averiguar uno de mis pacientes con cáncer, y sí hay, y es carito, cuesta entre 600 y 900 la caja para el mes, dependiendo cuántas cajas compras, baja un poquito el precio. Pero cuando tú ves, te mandan pues sus videos, su propaganda a todos lados de glutatión, que el glutatión es maravilloso, que el glutatión es, y sí, el glutatión es una bomba, sí es un avión, es excelente, pero ¿qué tiene su fármaco? Cuando he visto el prospecto, tiene acetilcisteína. Entonces el glutatión, no se olviden, tiene 3 aminoácidos, uno de ellos es la acetilcisteína, ¿no? Que necesitan los 3. Entonces si tú le das acetilcisteína al paciente, su organismo, si necesita glutatión, va a usar esa cisteína para hacer glutatión, pero si no, lo va a usar en cualquier cosa que necesite aminoácidos, ¿sí? Y le están vendiendo acetilcisteína a 10 veces más en precio diciéndole que es glutatión. Pues no está bien, ¿sí? Yo digo, ¿qué quieren vender la acetilcisteína? Pero véndanle pues al precio real. Sí tenemos cisteína en las farmacias y sí podemos hacer preparar las artesanales un poquito más bajo, pero aquí le estás vendiendo a 10 veces más y no estás dando análisis que les estás dando, no es glutatión. Y cuando les pides evidencia científica, porque yo les he pedido, me han mandado testimonios. O sea, artículos, por favor. Porque ¿qué es un testimonio? Tu opinión de algo que has hecho, ¿no? Yo puedo ir a un notario y le digo, por favor, anotar mi testimonio, el doble es mío porque desde que he nacido yo he visto. Y me lo firma y ya está. Encima es un testimonio notarial, ¿no? Lo que yo pienso, eso es mi testimonio, que puede o no ser real. No es pues eso evidencia científica, ¿no? Al pacientito, no vale la pena. ¿Quieres acetilcisteína? Tenemos en farmacia, bien probado y demás, tenemos para preparar nuestras artesanales que lo hacen bien también, es un poquito más bajo, pero esto es lo mismo, no te están dando glutatión, te están engañando. ¿Sí? Porque el pacientito con cáncer se desespera porque obviamente todos le han dicho que no hay mucho que ofrecerle, ¿no? Entonces todo lo que le dan quiere comprar, no, los engaños, entonces hay que orientar, ¿sí? Bien, entonces fíjense, con acetilcisteína tenemos sobres de 100, 200, 600, también hay de 300, hay comprimidos de 200, no usamos mucho en nuestro medio, hay jarabitos de 100 en 5 ml y solución para nebulizar de 100 miligramos por ml. No nebulizamos mucho con acetilcisteína en nuestro medio, pero a veces en terapia intensiva sí han estado usando. Entonces lo que más usamos son los sobrecitos, porque además en medio vasito de agua el pacientito prepara un sobrecito, como un refresquito toma y toleran bien los pequeños, los medianos, todos toleran súper bien, ¿sí? Habitualmente les decimos 100 o 200 miligramos si va a tomar cada 8, 300 miligramos si va a tomar cada 12 y 600 si va a tomar una vez cada día. Pero puedo darle hasta 600 cada 8, puedo, ¿sí? Porque comparen, a un paciente con una intoxicación por paracetamol, le voy a dar 150 miligramos por kilo. Si fuera un paciente estándar de 70 kilos y le doy 150 por kilo, le daría 1500 miligramos. ¿Sí? Que si considero mis ampollas de 300, por ejemplo, le daría 35 ampollas al paciente. Entonces, aunque le des 600 cada 8, no me voy a pasar la dosis del paciente, no le va a generar toxicidad, ¿sí? Evidentemente eso tendré que ver los riesgos-beneficios si realmente necesita, sí, pero si no, 600 una vez al día va bastante, ¿sí? Depende de qué tiene el paciente. Para nebulizar se puede usar de 2 a 10 ml por sesión y puedo utilizar máximo 2 veces por día. Y en los niños la dosis es de 30 miligramos por kilogramo día, cada 8, cada 12. Los sobrecitos también toleran muy bien los pequeños. Estos efectos adversos normalmente se presentan cuando usamos dosis tan altas como las intoxicaciones, náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, hipersensibilidad, broncoespasmo,
olores sulfúreos, etcétera, es cuando uso dosis muy altas. Con estas, aún dándole 600, difícilmente el paciente me va a referir a alguna cosa por su tolera muy bien, ¿sí? Y en las nebulizaciones se ha visto que puede reaccionar con el metal o la goma de los aparatos de nebulización y ahí pues nos produce algún tipo de juicio, si quieren, lo va a arruinar el equipo, pues hay que tener cuidado con la nebulización. El Ambroxol también se considera un político. Se utiliza, tenemos comprimidos de 30 miligramos y jarabes de 30 miligramos con 5 ml. Lo que hace es despolimerizar las hialomucinas, disminuyendo la viscosidad del moco y facilitando su expulsión. La absorción oral es muy buena, también hay para la medicina inhalatoria, que nuestro médico nos llega. Difunde muy bien a los tejidos, incluyendo el epitelio bronquial. Algo interesante con el Ambroxol es que es buen mucolítico, pero a veces su efecto en la mucosa es de resecar demasiado la mucosa y produce tos. Entonces, algunos autores dicen Ambroxol mucolítico expectorante. Algunos dicen es mucolítico, pero si el paciente tiene algo de tos y no queremos que tenga tos, en vez del Ambroxol es mejor la citilcistética. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta ese pequeño detalle. Las dosis van de 15 miligramos día hasta 30 miligramos cada 8 horas, que es lo habitual que se usa en un paciente adulto y en los mayores de 12 años. Y en los chiquititos se puede calcular kilopeso de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo día en 2 administraciones diarias. Se puede dar cada 8 también, dependiendo de cómo está el paciente. ¿Sí? Y bueno, cuando hablamos de los expectorantes, uno de nuestros mejores expectorantes es el eucaliptol, el famoso eucaliptol. Y bueno, aquí tenemos varios paradigmas. Por ejemplo, fíjense, este dice Symphatos expectorante. Ahora yo digo, ¿es para la tos o es para expectorar? Porque bueno, el antitusivo es para que no tosa, ¿no? Y el expectorante es para producirle tos y que saque flemas. Lo mismo aquí, fíjense, dice expectorante para la tos ya productiva, ya pensaremos que debe tener flemas, pero no es para la tos, pues, produce tos, ¿sí? Y aunque no crean, muchas veces va el pacientito a la farmacia y le dice, ay, mijito, está con mucha tos, no sé qué, y le meten Adera-X. Y viene a la consulta porque no se le pasa la tos y le decimos, ¿qué está tomando? Adera-X, es expectorante, o sea, induce tos y normalmente la potasio, ¿no? Porque no es coherente, ¿no? O sea, si tiene tos y quiero quitarle tos, ¿para qué le estoy dando un expectorante? Y lo chistoso es eso, ¿no? Porque fíjense, por culpa del data no se ve nada, pero tiene dextrometorfano y guaifenacina. El dextrometorfano es antitusivo y la guaifenacina es expectorante. Entonces, ¿por qué estoy mezclando dos cosas que son opuestas? ¿Sí? Y lo mismo pasa, aquí igual fíjense, ¿no? Expectorante para la tos. O sea, y de verdad están vendiendo así. O nuestras pastillitas, ¿no? Antes venía miel, luego miel con propóleo, luego miel con propóleo y huila. Miel con propóleo, huila, eucaliptol, mentol. Y el paciente igual quiere el que tiene todo, ¿no? Es más potente. Pero resulta que la huila es antitusivo y el eucaliptol y el mentol son expectorantes, ¿sí? Si yo salgo a la puerta y empiezo a preguntarle a la población para qué usa el eucaliptol, me va a decir que cualquier problema respiratorio. Y muchos me van a decir que el eucalipto es buenísimo para la tos, ¿sí o no? ¿Y es bueno para la tos? No, produce tos, ¿sí? Es un excelente expectorante. ¿Por qué? Porque irrita la vía respiratoria, genera broncoespasmo y me hace toser para sacar las flemas. Entonces, cuando tengo flemas y las quiero sacar, los ramos de eucalipto que hacen maravilloso, sirve. Pero si mi paciente está con insuficiencia respiratoria, y lo hemos vivido con nuestros pacientitos con COVID, porque lo hemos valorado media hora antes y la hija nos llama llorando porque su papá está desaturando y porque no puede respirar y siente que le aprieta su pecho. Entonces, pero ahorita lo hemos visto hace media hora, o sea, ¿qué le están dando? ¿Qué han hecho? Pues empieza a contar y la vecina les ha dicho que le hagan vaítos de eucalipto, que no sé qué, y le estaban haciendo vaos. Tú le dices, ¿por qué no me has preguntado? O sea, ya, sáquenlo de ahí donde está el eucalipto,
con manzanilla, que nos va a ayudar a desinflamar también. En otros casos con eucalipto bárbaro, ¿sí? Pero hay que saber cuándo, porque a veces el pacientito por no saber está haciendo cosas que no son correctas y que puede